Bueno, buen día, ¿cómo les va? Buenas. ¿Cómo andan? Hola, buen día. Buen día. Buen día, Alejandro, ¿cómo le va? Bueno, dos cosas antes de comenzar el encuentro de hoy. Primero, las felicitaciones a todos, porque han transitado ya la experiencia y el trance de lo que significa un examen parcial presencial. Muchos de ustedes, por la excepcionalidad de la pandemia en curso, solo habían tenido encuentros remotos o virtuales, y no solamente que debieron concurrir a la facultad, sino que lo tuvieron que hacer para rendir un examen. Así que felicitaciones, porque comprendo que esto no ha sido seguramente a lo que estaban acostumbrados y acostumbradas, pero indudablemente esa experiencia, créanme que les va a surtir un efecto muy provechoso para todos ustedes, ¿sí? Porque lo normal, lo habitual, cuando todo esto sea un mal recuerdo, son los encuentros presenciales, seguramente. Y sin perjuicio de que se ha instaurado ya desde hace un buen tiempo los procedimientos electrónicos en la justicia, hay un montón de otros actos procesales que sí requieren, la presencia de nosotros, sobre todo las audiencias, que es donde normalmente se ventila lo sustancial del caso y se resuelve en consecuencia. Así que, me parece que va a estar bueno, estuvo bueno, más allá de, reitero, de lo traumático que pudo haber sido para ustedes, y va a estar bueno que se empiecen a acostumbrar a los encuentros presenciales. Bueno, vamos a dedicar esta segunda parte, digamos, de la materia con ustedes para cuestiones relativas al funcionamiento del Poder Legislativo de la Nación. Es decir, que lo que vamos a ver en estos encuentros de los viernes van a ser aspectos que tienen que ver con el funcionamiento del Congreso, que ese es el órgano al que se le confiere por mandato constitucional la función legislativa. Pero bueno, ustedes saben que a esta altura nuestra Constitución, y quiero que a partir de ahora todos los viernes cuenten con una Constitución a mano, tengan la Constitución a mano, vamos a trabajar con la Constitución, la vamos a analizar, así que la van a tener que subrayar, van a tener que hacer anotaciones en sus respectivas constituciones. Por lo tanto, me gustaría que tuvieran ese texto a mano. Dicho eso, decía precisamente que cuando analizábamos la estructura de la Constitución Nacional, veíamos que la segunda parte de la misma, esto a lo que llamamos la parte orgánica de la Constitución, o en palabras de Vidal Campos, el derecho constitucional del poder, o como lo denominé yo, el espacio del poder, comenzaba, ¿no es cierto?, comenzaba esa segunda parte precisamente con las normas relativas o referidas al poder legislativo, al poder legislativo. O sea que en el entramado constitucional, ¿sí?, por tres razones que voy a dar ahora, ¿sí?, el poder legislativo ha merecido un tratamiento preferencial. Vamos a ver cuáles son esas tres razones, ¿sí?, a las que estoy haciendo referencia. En primer lugar, lo dije, lo reitero, la Constitución Nacional comienza su segunda parte con el tratamiento de las normas relativas al poder legislativo, ¿sí?
la segunda parte, que se llama Autoridades de la Nación, título primero del Gobierno Federal, arranca precisamente con la primera sección relativa al poder legislativo. O sea que primera referencia por la cual yo digo, bueno, en la Constitución argentina el poder legislativo tiene un tratamiento preferencial. En segundo lugar, porque es el órgano del poder que tiene mayor tratamiento, ¿sí?, constitucional. Esto también lo vimos cuando analizamos la estructura de la Constitución. Fíjense que las normas relativas al poder legislativo en la Constitución, ¿sí?, comprenden los artículos 44 a 86, ¿sí? Es decir, que excede, con margen, a el tratamiento que merece el Poder Ejecutivo, artículos 87 a 107, y más aún, el tratamiento que merece el Poder Judicial, artículos 108 a 119. O sea que indudablemente el de mayor tratamiento normativo, segunda razón entonces, por la cual decimos que el Poder Legislativo tiene un tratamiento preferencial en la Constitución Nacional. Y en tercer lugar, la tercera nota, con la cual, digamos, terminamos de justificar lo que estamos diciendo, es que el Poder Legislativo en la Argentina es el único de los tres órganos del poder que cuenta con lo que se denominan, ¿sí?, poderes implícitos. Poderes implícitos. ¿Qué es esto de los poderes implícitos? Bueno, se trata de atribuciones, ¿no es cierto?, que se le confieren o se le conceden al Poder Legislativo más allá de las expresamente otorgadas. Es decir, hay una cláusula, que es la del artículo 75, inciso 32, reitero, 75, inciso 32, que le otorga al Congreso, ¿no es cierto?, que le otorga al Congreso facultades implícitas. ¿Qué es esto? Que además de las expresamente conferidas por la Constitución, el Congreso, ¿sí?, cuenta con todas aquellas facultades que la propia Constitución le haya otorgado genéricamente al gobierno federal sin indicar cuál es el órgano competente. Reitero, ¿qué son las facultades implícitas entonces? Son aquellas atribuciones conferidas por el artículo 75, inciso 32, al Congreso, en virtud de la cual se le adjudican al Congreso, además de las facultades expresamente otorgadas por el texto, ¿sí?, que están, digamos, descriptas en los primeros 31 incisos de ese artículo 75, es decir, en los primeros 31 incisos del artículo 75, usted encuentra las atribuciones del Congreso, ¿sí?, claramente detalladas. Esas son las expresamente conferidas. Pero ese artículo, el 75, agrega un inciso más, que es el 32. Y en el 32 le otorga facultades, como dije recién, implícitas. ¿Qué significan? Que el Congreso, además, ¿sí?, de las atribuciones que expresamente el artículo 75, en los primeros 31 incisos, le adjudica al Congreso, cuenta con todas aquellas que hayan sido otorgadas, adjudicadas al gobierno federal, sin indicar cuál es el órgano competente. ¿Se entiende esto? Es decir, lo que estoy significando es que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial cuentan con esas facultades implícitas, ¿sí? Ni el Ejecutivo ni el Judicial. O sea, el Ejecutivo y el Judicial solo pueden, ¿sí?, solo pueden llevar adelante las atribuciones que expresamente los artículos 99 para el Poder Ejecutivo y 116 para el Poder Judicial le otorgan respectivamente. ¿Queda claro? El único que tiene facultades implícitas es el Congreso. ¿Por qué? Por mandato del artículo 75, inciso 32. O sea que cuando la Constitución le otorgue, ¿sí?, le otorgue al gobierno federal atribuciones y no indique cuál es el órgano competente, bueno,
por aplicación de esta teoría de las facultades implícitas del Congreso, debemos entender que es el Poder Legislativo, es el Congreso, el órgano competente para llevarlas adelante. O sea que no cabe dudas que desde el punto de vista de la Constitución formal, que el órgano del poder que tiene tratamiento prioritario, ¿sí?, preferencial, es el Poder Legislativo. Ahora yo les pregunto, no tienen ni que haber estudiado teoría constitucional, ¿sí? En términos de la Constitución material, en la vida real, ¿esto es así? ¿Qué creen ustedes? ¿El Poder Legislativo es el más importante de los tres en nuestro sistema presidencialista? No, el Ejecutivo. El Ejecutivo. No hay ninguna duda, ustedes, aunque no hayan leído ni un renglón de teoría constitucional, ¿sí?, tienen claro, porque viven en este país, que al menos en la Argentina, donde contamos con un sistema presidencialista, es el Poder Ejecutivo, el que tiene mayores atribuciones, ¿cierto? Es decir, que el centro de gravedad del poder no pasa por el Poder Legislativo, pasa por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Eso en términos de la Constitución material, reitero, no de la Constitución formal. Ya dijimos que, según la Constitución escrita, la Constitución formal, es el legislativo, ¿sí?, el que tiene mayores, atribuciones y tiene un tratamiento preferencial. Ahora, ¿por qué se produce entonces esa contradicción entre la norma y la normalidad o la realidad, ¿sí? Bueno, esto es importante que nunca se olviden de lo que voy a decir ahora. Cualquier norma que ustedes analicen, no interesa cuál sea un código, sea una ley, sea la propia Constitución, ¿sí? Cualquier norma que ustedes analicen, siempre lo que primero tienen que hacer es contextualizarla, ¿sí? Es fundamental lo que estoy diciendo. Contextualizarla, es decir, contextualizarla, por supuesto, desde el punto de vista histórico, ¿sí? Es decir, ¿cuándo se sancionó esa norma? Eso es lo que tienen que averiguar. Porque a partir de ahí van a tener un montón de respuestas, ¿sí? Un montón de soluciones que de otra manera no van a poder entender, no van a poder comprender. Y entonces, si nosotros contextualizamos a la Constitución Argentina, que es lo que estamos analizando, sabemos ya a esta altura que esa norma fue sancionada en pleno corazón del siglo XIX, ¿sí? Es decir, en 1853. Han transcurrido, desde entonces, prácticamente, ¿sí?, 170 años. Casi nada, más de un siglo y medio. Y claro, y ahí, solamente con la contextualización de esta norma, de la Constitución, yo tengo la respuesta. Porque en el siglo XIX, ¿sí?, el centro de gravedad del poder pasaba por las asambleas, pasaba por los parlamentos, pasaba por los poderes legislativos. Entonces yo ahora entiendo por qué mi Constitución, la Argentina, le otorga semejante tratamiento. ¿Está claro? Ahora, sin dudas, desde bien temprano el siglo XX, esa situación se modificó en favor de los poderes ejecutivos. Es decir, que hubo un desplazamiento del centro de gravedad del poder legislativo, de los poderes legislativos, a los poderes ejecutivos. Sobre todo, en los sistemas presidencialistas como el nuestro. Sobre todo en los sistemas presidencialistas como el nuestro. O como los Estados Unidos. O como Brasil, o como Chile, o como Uruguay. Es decir, en todos aquellos países donde cuentan con un sistema presidencialista. ¿Sí? O sea, que no cabe ninguna duda que hoy, en pleno siglo XXI, el centro de gravedad del poder pasa por el Poder Ejecutivo.
en los sistemas presidencialistas. Y esto también a mí me gusta siempre identificar las causas de las cosas, porque las cosas no suceden, ¿sí? Digamos, casualmente o caprichosamente, sino que normalmente obedecen a alguna causa. ¿Está bien? Bueno, la causa fundamental que explica por qué, desde bien entrado, de los albores del siglo XX hasta ahora, el centro del poder se ha desplazado del poder legislativo a los poderes ejecutivos, o al poder ejecutivo, radica en, fundamentalmente, la aparición en la vida de las sociedades que cuentan con un sistema presidencialista, de las emergencias, sobre todo de carácter económico y sociales. Emergencias, crisis. Y esto está emparentado con la primera gran crisis que sufrió el sistema capitalista de producción en el mundo. La primera gran crisis, a ver si se acuerdan, hace poco cursaron Derecho Político. ¿Cuál fue la primera gran crisis del capitalismo durante el siglo XX? La del 30. Muy bien, la crisis de 1930. Seguramente me tuvieron que soportar en algún video, ¿no? O sea, tuvieron que lidiar con un video mío, ahí donde yo explicaba, ¿se acuerdan? Que explicaba las causas, entre otras cosas, de la crisis de 1930. 5 causas, yo les indicaba en ese video, ¿no? Y que tenían que ver con, bueno, precisamente la emergencia de la crisis económica. Pero claro, cuando suceden emergencias, cuando hay crisis de esa magnitud, ¿qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? Todo, porque lo que requiere una crisis de esa magnitud, una emergencia semejante, lo que requiere es de la adopción de medidas rápidas. ¿Está? ¿Entienden? La crisis requiere, la emergencia requiere que seamos lo más ejecutivos posibles. Fíjense la palabra que utilicé, ejecutivos. ¿Y esto con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver, seguramente, ¿con qué cosa? Con los poderes ejecutivos. Por eso no es casual que en la Argentina, el primer golpe de Estado, ¿cuándo se produjo? ¿Qué año? 1930, ¿no? 1930. El golpe de Uriburu a Irigoyen, ¿se acuerdan? ¿Sí? 1930. O sea, qué casualidad, ¿no? Que en 1929, ¿sí?, cae la bolsa de Wall Street en Estados Unidos, se produce una crisis general del sistema capitalista de producción, ¿sí? Se le cierran los mercados en el mundo a nuestro país, es decir, lo que le vendíamos al mundo ya no se lo podemos vender o tenemos dificultades para ello, y que un año después, 1930, se produce crisis, ¿sí?, económica, social y por supuesto política mediante el primer golpe de Estado de nuestra historia reciente. ¿Está bien? 1930. Y desde entonces, ¿sí?, la crisis nos acompaña, porque las crisis han sido recurrentes. No es que la única crisis fue la del 30, ¿está bien? Sino que las crisis han sido recurrentes. En el mundo recordarán la de 2008, en nuestro país recordarán la de 2001. ¿Está bien? Crisis recientes, digamos, relativamente recientes. ¿Sí? Digo de magnitudes, ¿no? E indudablemente seguimos en crisis, porque no es que la crisis, a ver, por ahí no tiene la profundidad de la de 2001 actual, ¿está bien? Pero lo que está claro es que no hemos sorteado, ni mucho menos, esas emergencias. Y entonces, eso es lo que sucede. Se ha producido una transferencia de atribuciones, de una cuota parte del poder, en esa, digamos, división del poder ideal que planteaba Montesquieu,
evidentemente esto está resquebrajado, ¿está bien? Está resquebrajado, ¿sí? En función de ese desplazamiento que se dio en favor de los poderes ejecutivos. De los poderes ejecutivos. Y así, por ejemplo, el año pasado, ustedes saben que se decretó la cuarentena obligatoria, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el ASPO, ¿no? Después de que apareciera la pandemia en nuestras vidas. Prácticamente el Congreso en la Argentina, ¿sí?, no sesionó. ¿Está? El año pasado, 2020. No sesionó. Pero, paralelamente, el Poder Ejecutivo, el presidente, ¿sí?, emitió un montón de decretos de necesidad y urgencia. ¿Está? O sea, ¿qué trato de decir? Que el país siguió funcionando, digamos, de alguna manera funcionó, ¿sí?, con un desplazamiento, ¿sí?, palmario, un desplazamiento indudablemente muy nítido, de atribuciones del Congreso, en este caso en la Argentina, a el presidente. Pero cuidado que esto pasó en casi todo el mundo, no es una originalidad de la Argentina. En casi todo el mundo se replicó esta lógica, ¿no? Donde los presidentes eran los que legislaban, ¿sí?, a través de estos decretos que nosotros lo llamamos en la Argentina de necesidad y urgencia, y que después van a analizar seguramente con el doctor Blasic, y ahí les va a decir cuáles son los requisitos para que esos decretos sean ajustados, ¿no?, estén ajustados a los cánones constitucionales, ¿sí?, a los cánones constitucionales. Para terminar con esta idea, para que tengan claro lo que les estoy diciendo, ¿sí?, para que ustedes vean cómo se ha modificado esta cuestión del desplazamiento del poder a favor de los ejecutivos, desde 1853, cuando se sancionó la Constitución, hasta 1983, reitero, 1853 a 1983, cuando recuperamos por última vez las libertades democráticas, ¿sí? ¿Cuántos años hay? 130, ¿no es cierto? 130 años de historia. En esos 130 años de historia, solo se emitieron 25 decretos de necesidad y urgencia. En cambio, entre 1983 y 2005, que es el último dato que tenemos, ¿sí?, entre 1983 y 2005, ahí tenemos solamente ¿cuántos años? 22 años de historia, ¿sí? Se emitieron 955 decretos de necesidad y urgencia, ¿sí? Está clara, ¿no?, la diferencia. 955 decretos de necesidad y urgencia, a razón de 43 por año. O sea que prácticamente se duplicó por año lo que se habían sancionado en los 130 años anteriores. ¿Sí? En un solo año, el doble de lo que se habían sancionado, ¿sí?, en los primeros 130 años de nuestra historia constitucional. ¿Sí? Y en ese curioso ranking, ¿sí?, el expresidente Menem emitió 4,2 decretos de necesidad de urgencia por mes. 4,2 DNU por mes. Y Néstor Kirchner, porque llega hasta ese momento, hasta 2005 el estudio, lo superó. 4,8 DNU por mes. O sea que no cabe ninguna duda, ¿sí? Con esto me parece importante dato que les estoy aportando, para que entiendan, digamos que acá no hay ninguna duda, objetivamente se ha producido, ¿sí?, ese desplazamiento del poder legislativo en favor del poder ejecutivo. Muy bien. La Constitución utiliza dos denominaciones para este órgano del poder. En primer lugar lo llama Poder Legislativo y luego lo llama Congreso. ¿Sí?
Si alguno tiene la Constitución a mano, ahí ya, si ustedes observan el artículo 44, con el que arranca, ¿no?, el análisis de este órgano del poder, van a ver que dice del poder legislativo, y el artículo 44 dice un Congreso compuesto de 2 cámaras, o sea que claramente refiere acerca de las 2 denominaciones a las que yo hice referencia recién. Ahora, técnicamente, ¿se puede hablar de poder legislativo? La respuesta es no, negativa. No se puede hablar de poder legislativo, porque en realidad el poder es uno solo, ¿sí? Es uno solo. Esto de la división del poder es una ficción. Es una ficción. En realidad lo que se separan, ¿qué son? A ver si alguno se da cuenta. ¿Qué es lo que se puede separar? El poder no. ¿Qué se podría separar entonces? ¿Qué se podría dividir? Las tareas, las atribuciones. Las tareas, las funciones, dice Rocío, y su compañero también, y es correcto, las funciones del poder. O sea, lo que es susceptible de ser dividido, de ser separado, son las funciones del poder. Pero el poder es uno solo, ¿sí? Es uno solo. Por lo tanto, no lo podemos denominar, no lo vamos a denominar poder legislativo, sino que técnicamente habría que denominarlo órgano legislativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un órgano del poder, es una de las funciones del poder. Y a ese órgano legislativo, la Constitución lo denomina, al que le atribuye, ¿no es cierto?, esta función legislativa, lo denomina Congreso, lo dije recién. Congreso es una palabra que etimológicamente, ¿sí?, proviene del latín congressus, ¿sí? Congressus. Y congressus es interesante porque la palabra tiene una connotación. Congreso, congressus, significa reunión, ¿sí? Reunión. Con lo cual me da la pauta de qué tipo de órgano es el Congreso, que es un órgano pluripersonal o colegiado, lo que es lo mismo. Es decir, no es posible que haya un Congreso unipersonal, ¿entienden? ¿Sí? Porque el Congreso implica una reunión ¿de qué? De personas. Y por lo tanto, es un órgano pluripersonal, es un órgano colegiado. ¿Sí? Y precisamente, el Congreso argentino presenta 2 grandes características, digamos, que lo definen. Una, la de ser un órgano colegiado, lo dije recién, o pluripersonal. ¿Por oposición a cuál órgano del poder que sí es unipersonal en la Argentina? El Ejecutivo. Correcto. En la Argentina, el Poder Ejecutivo es unipersonal, es decir, únicamente está en cabeza del presidente, del presidente. Esto para que ustedes lo tengan claro, desde el punto de vista técnico, el vicepresidente no integra el Poder Ejecutivo, ¿entienden? ¿Sí? No forma parte del Poder Ejecutivo, no, no. El Poder Ejecutivo es unipersonal en la Argentina, solamente en cabeza del presidente de la Nación, ¿sí? Por oposición a eso, el Congreso es un órgano pluripersonal o colegiado, ¿sí? Desmuteate, Lisandro, y pregúntame. No, sí, ¿a qué te refieres con colegiado? Colegiado es sinónimo de pluripersonal. Eso significa colegiado. Significa que es un órgano que está integrado por más de un miembro. ¿Está bien? Como mínimo Bien. dos o más. Eso significa que sea colegiado. Por eso, cuando vos ibas al colegio, no estabas solo. ¿Está claro? O cuando vayas y te recibas a hacer algunos trámites al colegio de abogados, bueno, eso significa colegiado, que somos muchos, ¿entendés? ¿Sí? Claro. Que se reúne a todos los que forman parte de la profesión de abogados, en ese caso. Pero hay colegio de abogados, hay colegio de médicos, hay colegio de ingenieros, hay colegio de martilleros, hay colegio de cualquier otra profesión, ¿sí? Es decir, a lo que refiere es a una reunión de personas, a un órgano pluripersonal, pluripersonal. Muy bien. Está claro que es un órgano pluripersonal, ¿sí? En el caso de la Argentina,
Porque el artículo 44, ¿no es cierto?, habla de diputados, ¿no es cierto?, y habla de un Senado. Fíjense, lean el 44 si lo tienen a mano, ahí la Constitución, ¿no es cierto? Dice un Congreso compuesto de 2 cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, será investido del Poder Legislativo de la Nación. Eso dice el artículo 44, ¿está bien? O sea que no hay ninguna duda que es un órgano colegiado o pluripersonal, ¿sí? Concretamente, la Cámara de Diputados está integrada por 257 miembros, ¿está? 257 diputados. Vamos a ver cómo es que se eligen y cómo es que varía ese número, ¿eh? Cómo puede variar ese número de 257 diputados. Mientras que el Senado está integrado por 72 miembros. Vamos a ver que el criterio, tanto para elegirlos como para, digamos, integrar el Senado, es diferente que respecto de la Cámara de Diputados, ¿eh? Pero bueno, tenemos 257 diputados y 72 senadores. Es decir, tenemos en el Congreso argentino 329 legisladores. 329 legisladores. Es decir, queda demostrado que el Congreso argentino es un órgano pluripersonal o colegiado, como dijimos recién. ¿Sí? Pero además de ser un órgano colegiado, la segunda gran característica del Congreso argentino es que se trata de un órgano complejo. No solamente colegiado, sino que además complejo. ¿Y esto qué significa? Significa que es un órgano que está integrado por 2 subórganos. Por eso complejo. Una Cámara de Diputados y un Senado. Por eso es complejo. ¿Sí? Si el Congreso fuera una asamblea unicameral, no sería un órgano complejo, para que entiendan. ¿Está? Si fuera unicameral, no sería complejo. Como es bicameral, o bicamarista, lo que es lo mismo, se trata de un órgano complejo, ¿sí? Integrado por 2 subórganos, que son cada una de las cámaras que integran ese órgano complejo, llamado Congreso. ¿Sí? La Cámara de Diputados por un lado, y el Senado por el otro. Ahora bien, ¿todos los actos del Congreso tienen naturaleza compleja? La respuesta es no. Hay actos del Congreso que tienen naturaleza compleja y hay actos del Congreso que son actos simples de cada una de las cámaras que integran ese órgano complejo llamado Congreso. O sea que hay actos que tienen naturaleza compleja y hay otros que no. Vamos a dar ejemplos. A ver, para que usen el ingenio. ¿Cuál es el acto por naturaleza, de carácter complejo que emite el Congreso? La promulgación de una ley. Correcto. La sanción de una ley. La promulgación no, porque promulga el presidente, ¿eh? La promulgación está a cargo del presidente, igual que la publicación de la ley. Lo que hace el Congreso es sancionar leyes. ¿Está bien? La sanción de una ley es un acto de naturaleza compleja, claro, porque si no están de acuerdo la Cámara de Diputados y el Senado, no hay ley, ¿entiendan? Requiere necesariamente de la aprobación de las 2 cámaras del Congreso. Correcto, Lisandro. Implica que ambas cámaras deben expedirse favorablemente, ¿sí? A la hora de la aprobación de ese proyecto de ley. Si no, no tenemos ley. Si el diputado la aprobó y el Senado no la aprobó, no hay ley. Si el Senado la aprobó y diputados no la aprobó, no hay ley. ¿Está claro? Por eso, una ley es indudablemente un acto de naturaleza compleja del Congreso. ¿Sí? Ahora bien, hay actos que no tienen naturaleza compleja, sino que son simples de cada una de las cámaras del Congreso. Por ejemplo, cuando las cámaras
eligen sus autoridades, cuando las cámaras eligen sus autoridades, lo hacen por sí solas. Entonces, esto no requieren del consentimiento de la otra cámara, ¿entienden? ¿Sí? La Cámara de Diputados elige sus autoridades por sí sola. El Senado elige sus autoridades por sí solo. No le pide, digamos, la aprobación a la otra cámara. No la necesita, ¿entienden? Entonces ya no es un acto de naturaleza compleja. Eso es un acto simple, por oposición, es un acto simple de cada una de las cámaras. ¿Sí? O, por ejemplo, cuando cada cámara designa cuáles van a ser los días y horas de reunión. ¿En qué día y hora va a sesionar? Bueno, tampoco le pide la autorización a la otra. No requiere esa aprobación, ¿entienden? Cada cámara, ¿sí?, define por sí sola cuáles van a ser los días y horas en que va a sesionar. ¿Está claro? Entonces, hay actos del Congreso que tienen naturaleza compleja, hay actos del Congreso que tienen naturaleza simple, que son actos simples de cada una de las cámaras que lo integran. ¿Quedó claro esto? Muy bien. Profe, A ver ahora, ¿cuáles son, en general, profe, disculpa. las funciones con que cuenta, las atribuciones con que cuenta el Congreso Nacional? Profe, creo que un compañero tenía una duda. Bueno, Sí, que se profe, escuche. ¿se me escucha ahí? Sí, claro. Otro ejemplo, estaba pensando, cuando creo que es la Cámara de Senadores, discute sobre el rango de los oficiales, eso también sería un acto simple, ¿no? Porque queda solo en la Cámara de Senadores. Un acto simple porque solamente requiere la aprobación Claro. del Senado, el acuerdo del Senado, en ese caso. Ok, Es correcto, gracias. está muy bien el ejemplo. Muy bien el ejemplo. ¿Está? Está muy bien. O sea, a ver, el concepto es ese. Si necesita o no necesita del concurso de la otra Cámara, para que ese acto tenga validez, para que tenga, ¿está bien? Para que sea aprobado. Esa sería, digamos, en definitiva, la nota distintiva. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno. Decía entonces, vamos a ver ahora en general cuáles son las atribuciones o funciones con que cuenta el Congreso argentino. Hay una que es fundamental, porque es la que le da razón de ser, ¿sí? Aunque cada vez legisle menos, ¿sí? Cada vez legisle menos, indudablemente la razón de ser por la cual fue creado el órgano legislativo, el Congreso, es la función legislativa. Es decir, la capacidad de sancionar leyes. Las leyes son normas que tienen dos características. Son de carácter general, por un lado, y por el otro son de carácter obligatorias. Generales y obligatorias. ¿Qué significa que una norma sea de carácter general? Pregunto. Que no es específica, o sea, que es para la población en general, para todos. Claro, que no es personalizada esa norma, sino que el término que vamos a utilizar, que son normas de carácter indiscriminado, ¿entienden? ¿Sí? Es decir, que no discriminan, en principio. Son generales, justamente por eso. Por eso todos somos iguales ante la ley general, ¿entienden? ¿Sí? Ante una ley que no discrimine, en principio. ¿Está bien? Eso significa que sea de carácter general. Y esto es importante porque esta es una exigencia republicana. Republicana. Porque justamente lo que sucedía en el feudalismo era que las normas no eran de carácter general. Las normas tenían un carácter privilegiado. ¿Está? A algunos alcanzaba y a otros no alcanzaba. ¿Sí? A algunos protegía y a otros no protegía. ¿Está quedando clara entonces la distinción? ¿Sí? Que sea de carácter general es una exigencia republicana, no menor, es importante. Es importante. ¿Para qué? Porque cuando analizamos una norma, decimos, no,
esta norma discrimina. Si esta norma porque discrimina es antirrepublicana. Y si es antirrepublicana, es inconstitucional y la impugnamos por ese motivo. Y la impugnamos por ese motivo. Eso es que sea de carácter general. La otra característica es que son de carácter o naturaleza obligatoria. ¿Qué significa que sean obligatorias ahora? Pregunto otra vez. Que no podemos dejarlas de lado. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si la dejamos de lado? Hay una sanción cuando no se cumple. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Es decir, las leyes, a diferencia de las normas éticas o morales, es decir, si usted, por ejemplo, en el colectivo, ¿no?, sube una persona con una discapacidad y no se levanta del asiento para que se siente esa persona, indudablemente, éticamente, moralmente, mal. ¿Está? Ahora, ¿tiene alguna sanción? Y la verdad que no. Más que la sanción moral, no hay otra. ¿Entienden el punto? ¿Sí? Las leyes son de cumplimiento obligatorio porque su incumplimiento trae aparejado una sanción efectiva, una sanción efectiva, que puede ser de carácter patrimonial, una multa, ¿no es cierto? O puede ser de carácter personal, la privación de la libertad, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está bien? Pero si estamos en presencia de una ley, es una norma de carácter general y obligatorio, por lo tanto tiene que traer aparejada una sanción. ¿Sí? ¿Está claro? Usted no va a votar ahora en noviembre, eso es una ley, y si no va a votar, ¿qué dice la ley? Bueno, que le van a aplicar una sanción económica. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es una ley. Entonces tiene que traer aparejado su incumplimiento una sanción. Más allá que después terminen amnistiando a todos y no pase nada en el ejemplo que les acabo de indicar. Pero bueno, no importa. En principio la ley prevé esa sanción. Eso es lo que hace fundamentalmente el Congreso, sancionar leyes. Sancionar leyes. Y en principio es una atribución exclusiva. Reitero, con el tema de los decretos de necesidad de urgencia, esto ha quedado desdibujado en la práctica, indudablemente. ¿Sí? Indudablemente. ¿Por qué? Y porque ya les di los números. Ya les di los números. Ha dejado de ser una facultad excepcional del Poder Ejecutivo para transformarse en una facultad, digamos, que se ejerce con regularidad. Entonces ya no es excepcional. Ahora bien, el Congreso agota sus funciones en la sanción de las leyes. No. Además de esa función, que es la más importante de todas, la que le da su razón de ser, cuenta con otras atribuciones, el Congreso, ¿sí? Cuenta con otras atribuciones. Tiene atribuciones, por ejemplo, de carácter administrativo, ¿sí? De carácter administrativo. Por ejemplo, lo dije hoy, cuando designa sus autoridades. Cuando designa sus autoridades no está sancionando leyes, ¿sí? Son funciones de carácter administrativo. Lo mismo cuando designa cada cámara qué día o qué días y en qué horario van a sesionar. Eso también es una atribución de carácter administrativo. ¿Sí? O cuando cada una de las cámaras dicta su reglamento interno. También es una función de carácter administrativo. Darse su propio reglamento interno. O sea que también tiene funciones administrativas. Ocasionalmente, el Congreso también puede tener funciones jurisdiccionales. A ver si se dan cuenta, ¿en qué caso?
jurisdiccionales o judiciales. ¿En qué caso de Juicio político. El juicio político. Correcto. ¿Sí? Lo que pasa es que como nunca se utiliza, ya nos olvidamos. Pero sí, el instituto del juicio político implica indudablemente el ejercicio por parte del Congreso de funciones o atribuciones jurisdiccionales. Ahí no están ni legislando ni ejerciendo atribuciones o funciones administrativas. Son funciones jurisdiccionales. ¿Sí? Se constituye en un tribunal el Congreso, donde vamos a ver ya, donde cada una de las cámaras tiene una función específica. ¿Sí? Pero adelanto, ¿sí? La Cámara de Diputados hace la veces de fiscal, en la Cámara acusadora, mientras que el Senado se convierte en el tribunal de la causa, es el juez, el que decide el caso, sometido a su decisión. ¿Sí? Funciones legislativas, funciones administrativas, funciones jurisdiccionales. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la actividad que desempeñan los legisladores? Sin dudas, es una actividad de naturaleza política. El Congreso, el órgano legislativo de la nación, es, junto al Poder Ejecutivo u órgano ejecutivo, el presidente, es uno de los dos poderes políticos con que cuenta la República Argentina. Entonces, si ustedes le preguntan, ¿es un poder político el Congreso? Sí, claro, es un órgano político, igual que el Ejecutivo. Igual que el Ejecutivo. Por eso, ni en un caso ni en el otro, ni para ser presidente, ni para ser diputado o senador, se exige ¿qué cosa? A ver si se dan cuenta. ¿Qué nos exige? Que sí se exige para ser juez. Una carrera de grado, nada. Exactamente. No se exige ningún tipo de idoneidad profesional, ¿entienden? ¿Sí? Y si no, fíjense, lean la Constitución y van a ver que no se exige ni estudios primarios, ni estudios secundarios, ni estudios universitarios. ¿Está? ¿Sí? ¿Por qué? Y porque son órganos de carácter político. ¿Está? No técnicos, ¿entienden la diferencia? A diferencia del Poder Judicial. El Poder Judicial sí. Es un órgano técnico, es un órgano donde se exige, si no, no ingresás al Poder Judicial. Al menos para ser juez. Se necesita que cuentes con el título de abogado. Esto es indispensable. ¿Sí? O sea que son políticos. Son políticos. Y entonces ustedes me dirán, pero ¿cómo hacen entonces los diputados y los senadores, no? Cuando se reúnen y parecen tan competentes a la hora de discutir, ¿vieron que saben de todo? Saben de todo, pareciera que saben de todo, hablan de cualquier cosa. De cualquier cosa ellos pueden hablar. Hablan del medio ambiente, hablan de la pandemia, hablan de la deuda externa, hablan de economía, de cualquier cosa hablan. Les pregunto, ¿cómo hacen? ¿Cómo creen que hacen? Por los asesores. Claro, esos 20.000 asesores. Los 20.000 asesores, dijo uno. Está enojado con los asesores. Bueno, está bien. Sí, por los 20.000 asesores. Claro, ese es el punto. Están asesorados. Cuentan con un cuerpo de asesores. Es la única manera. Porque justamente no tienen idoneidad. ¿Entienden cómo es el punto? No se les exige idoneidad para acceder a ese cargo de diputado o de senador. Por lo tanto, tienen un ejército de asesores que sí los empapan, que sí los capacitan y los informan o ilustran acerca de los diversos temas que se van a discutir o se van a ventilar en el seno de las cámaras respectivas. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Pero lo importante es que a ustedes les tiene que quedar claro es que ser legislador implica ejercer un cargo de eminente naturaleza política, más allá de
que puedan ser profesionales. Hay un montón que son profesionales, cuidado. Hay un montón que son abogados, que son ingenieros, que son médicos, que son arquitectos, etc. Pero, digamos, no es una exigencia constitucional. Eso es lo que trato de explicar. ¿Por qué? Porque, bueno, el Congreso es, junto con el Poder Ejecutivo, uno de los dos órganos, poderes políticos de la República. No así sucede con el Poder Judicial, ¿sí? Con el Poder Judicial. Muy bien. Los parlamentos, en general, ¿sí?, han sido criticados siempre. Y no digo que no con mucha razón, en la mayoría de las oportunidades. Si hay un órgano del poder que ha sido merecido crítica, es el Parlamento. Si ustedes se ponen a pensar en la opinión pública, y hacemos una encuesta rápida, ¿no? ¿Cuál es el órgano del poder que le merece mayor crítica? Y yo creo que por escándalo gana el Congreso, respecto del presidente y respecto del Poder Judicial. Siempre es el Congreso el más apuntado, digamos, ¿no? Se le adjudica ineficiencia, se le adjudica poca contracción al trabajo, y la verdad que muchas veces, y yo soy muy crítico de esto, muchas veces, y se lo voy a decir, porque me gusta andar con la verdad, muchas veces hacen honor a esa crítica, o sea, está justificada esa crítica de la opinión pública. Está justificada. Ahora bien, yo digo, ¿está justificada? Sí. ¿Debiera suprimirse los congresos? Y bueno, si me preguntan a mí, la respuesta es no. En todo caso, lo que hay que hacer es otra cosa. Hay que contar con asambleas probablemente más reducidas. Habría que empezar a discutir si es o no indispensable contar con 2 cámaras, o simplemente una asamblea unicameral, ¿sí? Pero tiene que haber un órgano donde se ventilen las leyes que van a obligar a toda la nación. ¿Saben por qué? Porque si no, la otra opción es caer en el decisionismo de los poderes ejecutivos, donde una sola persona resuelve, sanciona, como en el caso de los DNU, normas que nos van a obligar a todos. ¿Comprenden lo que estoy planteando? Y en ese caso no va a haber ni oposición, ni se va a ventilar públicamente la discusión del caso, sino que directamente en un cubículo cerrado, el presidente dice, bueno, a partir de mañana, para ser mayor de edad hay que tener, por decir cualquier cosa, 35 años de edad. ¿Está? Y sanciona un decreto de necesidad de urgencia, y nadie lo discutió, no se ventiló, la opinión pública no se enteró, y cuando se desayuna ya tiene la norma sancionada. Entonces, indudablemente, hace falta un órgano donde se ventile, donde se discuta democráticamente, pero claro, ese órgano tiene que funcionar, ¿sí? Y lamentablemente, en las últimas décadas, no son los últimos años, en las últimas décadas en nuestro país, el Congreso está indudablemente en falta, indudablemente hay un debe, respecto de lo que podría hacer y no hace, ¿está? Podría hacer y no hace, en función de las atribuciones que la Constitución, le otorga. Desmuteate, Lisandro, ¿qué decías? No, yo había leído una noticia que decía que bancar el Congreso de Argentina cuesta 4 veces más que bancar a la monarquía inglesa. Tipo, ¿Que bancar a qué? a la monarquía inglesa. O sea, cualquier cosa. Sí, bueno, Junto a está todos bien. los asesores, Lo ¿viste? del financiamiento es otro tema, también hay que discutirlo. Hay que empezar a discutirlo. Vamos a ver esto. Es una discusión, ¿cuánto tiene que ganar un diputado o un senador? Yo creo que es una discusión eso, ¿sí? Es decir, el quantum, ¿no? de la dieta, de la remuneración que perciben los alquiladores. O sea, hay un montón de cosas que se podrían modificar. Indudablemente hay que hacerlo, porque esto no funciona bien. Entonces, como no funciona bien, todas las críticas constructivas que se puedan hacer son bienvenidas, son legítimas, e indudablemente tenemos que ir en esa dirección, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con ustedes. Estoy de acuerdo. Bueno, ustedes vieron que vulgarmente, uno lee el diario o ve la tele, ¿no? Muchas veces dicen, el Parlamento sancionó esta ley, el Parlamento esto otro.
Es decir, lo que estoy diciendo es que muchas veces se confunden los términos parlamento y congreso. Técnicamente no son lo mismo. Vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre un parlamento y un congreso. La primera diferencia es central. Es decir, con esta diferencia no hay manera de errarle, digamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los parlamentos corresponden a los sistemas parlamentarios, como por ejemplo el inglés, ¿sí? O por ejemplo el francés, ¿sí? Sistemas parlamentarios. En los sistemas parlamentarios, la asamblea, digamos, se llama parlamento, no se llama congreso. Los congresos son propios, porque así fue, digamos, originado, el origen del Congreso es ese, en los sistemas presidencialistas. Por eso el primer Congreso de la historia fue el Congreso de los Estados Unidos, que fue la Constitución, 1787, que introdujo el sistema presidencialista. O sea, los sistemas presidencialistas como el nuestro, el órgano legislativo se llama Congreso, no se llama Parlamento. ¿Sí? En los sistemas parlamentarios, el órgano legislativo se llama Parlamento. Y esta diferencia es sustancial. La primera. Segunda diferencia. En los congresos, las cámaras que lo integran están parificadas. ¿Qué significa que estén parificadas? Significa que están igualadas, en igualdad de condiciones. No hay una cámara a la que se le otorgue, ¿sí?, mayores atribuciones o prerrogativas que a la otra. En cambio, en los parlamentos, la Cámara de origen popular. ¿Por qué digo esto? Porque en los parlamentos hay una Cámara que tiene origen popular y normalmente la otra Cámara tiene origen aristocrático. ¿Por qué? Porque los parlamentos subsisten en aquellos sitios donde existen monarquías parlamentarias, ¿está? Como Inglaterra. Entonces, como hay monarquía parlamentaria, hay una Cámara de origen popular y hay una Cámara de origen aristocrático. En el caso de Inglaterra, la Cámara de los Comunes es la Cámara de origen popular y la Cámara de los Lores es la Cámara de origen aristocrático. Bueno, en los parlamentos entonces decía, la Cámara de origen popular aparece priorizada. ¿Sí? Tiene más atribuciones que la otra. Y en ese sentido, tercera diferencia, en un parlamento, la Cámara de origen popular tiene una función fundacional y extintiva del órgano encargado del gobierno. Tiene una función fundacional y extintiva del órgano encargado del gobierno, que en los parlamentos se llama, el órgano encargado del gobierno se llama Gabinete de Ministros. ¿Sí? A cuya cabeza aparece el primer ministro. Eso no sucede en los congresos. Cuarta diferencia. En los congresos, la estabilidad de los cargos es una nota distintiva. Es decir, en principio, un diputado, ¿cuánto dura? 4 años. Un senador, 6. ¿Sí? Salvo que sea destituido, ¿tá?, por desafuero.
Pero en principio se porta bien, dura 4 años el diputado o dura 6 años el senador. En cambio, en los parlamentos, el parlamento puede ser disuelto en cualquier momento por el primer ministro. O sea que la inestabilidad es la regla, no la estabilidad. Y la quinta y última diferencia consiste en que los congresos básicamente hacen la ley. Los congresos hacen la ley. Mientras que en los parlamentos, el parlamento depende de la iniciativa gubernamental a ese respecto. Es decir, normalmente el parlamento discute y aprueba proyectos de ley que le envía el primer ministro. Muy bien. Ustedes saben que dijimos que el Congreso tiene 2 características. Una es que es un órgano colegiado, es decir, pluripersonal. Y la segunda característica es que se trata de un órgano complejo, es decir, que cuenta con 2 cámaras. Es decir, que Argentina ha adoptado el sistema bicameral. La pregunta es, ¿dónde se originó el sistema bicameral? ¿Sí? Bueno, el sistema bicameral... No hay problema, Florencia, ya estamos terminando. Gracias. Hasta luego. El sistema bicameral se originó como los parlamentos. ¿En qué país piensan? ¿Cuál será? ¿A dónde apareció el parlamento por primera vez? ¿En Inglaterra? Correcto, en Inglaterra, muy bien. Así como en Inglaterra apareció por primera vez un parlamento, ¿sí? El bicamarismo apareció también en Inglaterra. En realidad, originariamente el parlamento inglés era unicameral, una sola cámara. Y en esa cámara se reunían los lores espirituales, que eran los que representaban al clero, los lores temporales, que eran los que representaban a la aristocracia, y los comunes, o commons en inglés, commons o comunes, que eran los que representaban al pueblo. ¿Cuándo se modifica esto? Esto se modifica después de la Segunda Revolución Inglesa. Ustedes saben, eso va a suceder a partir de fines del siglo XVII. 1688, Segunda Revolución Inglesa, el Parlamento inglés, que era unicameral, ahora se convierte en bicameral. Y las cámaras con que cuenta el Parlamento inglés son las mismas con que cuenta hasta ahora. La Cámara de los Comunes, donde aparece la representación del popular, y la Cámara de los Lores, en general, ya sin distinción de temporales o espirituales, donde aparece la representación de la aristocracia, es decir, la que pierde representación es la iglesia, el clero, ¿sí?
¿De dónde toma nuestro país el sistema bicameral? De los Estados Unidos. El sistema bicameral argentino es una réplica del sistema estadounidense. Solo que allí la Cámara de Diputados no se llama así, sino que se llama Cámara de... ¿Cómo se llama? La de Diputados de Estados Unidos. ¿Nadie arriesga una respuesta? Bueno, Cámara de Representantes. Cámara de Representantes y Senado. Eso es en Estados Unidos. En Argentina, la Cámara de Representantes se llama Cámara de Diputados. Para terminar, ¿por qué contamos con un sistema bicameral? ¿Cuál es la justificación por la cual Argentina tiene un sistema bicameral, tiene 2 cámaras? Tiene que ver con la forma de Estado que adoptó la Argentina. ¿Y qué forma de Estado adoptó la Argentina? La forma de Estado federal. Es decir, ya sabemos esto a esta altura, porque lo vimos, federalismo significa que conviven allí 2 jurisdicciones, la jurisdicción federal y la o las jurisdicciones locales. Entonces, ¿por qué está justificado ese Congreso bicameral? Porque en una Cámara, la de Diputados, aparece representado el pueblo todo de la nación, mientras que en el Senado aparecen representadas las entidades autonómicas, esto es, las provincias y, después de la reforma constitucional de 1994, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Muy bien, vamos a dejarlo acá, el encuentro de hoy, y si hay alguien que rindió el examen, primer examen parcial y no aprobó, ya se los dije, pero se los reitero, no solamente que pueden, sino que yo les sugiero que sigan conectados, que sigan vinculados a este espacio, porque ya sea porque vuelvan a cursar la materia o porque la rindan de manera libre, ¿sí? Lo que aquí se diga, lo que aquí se ventile, seguramente les va a ser de mucha utilidad. Así que sigan con nosotros. Bueno, gracias por participar, como siempre les digo, y nos vemos el viernes de la semana que viene. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, gracias.